Una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este jueves 10 de octubre. Primera noticia: Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, se tuvo que doblar, tuvo que asistir al Senado de la República, se tuvo que agachar prácticamente ante el poder legislativo que conduce Gerardo Fernández Noroña y el poder ejecutivo que conduce Claudia Sheinbaum. Se tuvo que agachar completamente porque Norma Piña no pensaba en ir a este marco en el Senado, en el marco del bicentenario de la instauración de la Cámara de Diputados. O sea, esto es increíble. Escuche esta nota que está realmente interesante. En el marco de la sesión solemne en conmemoración del bicentenario de la instauración de la Cámara de Senadores, realizada en la Gran Casona de Xicotencatl, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, o sea, de la Cámara de Senadores, recibió una visita de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, el cual hay que decir, y con esto se aclaran muchísimos rumores al respecto, porque hubieron, en este video que se lo voy a poner ahorita, se ve como Norma Piña y Gerardo Fernández Noroña por lo menos estaban dialogando, estaban más o menos platicando y hasta compartieron uno que otro chiste o sonrisa entre Noroña y Norma Piña. Pero antes de todo esto, primeramente hay que decir que Norma Piña no quería ir a este evento, a esta conmemoración de la Cámara de Senadores. Y antes, ya estando Norma Piña en la Cámara de Senadores para este aniversario, este bicentenario, tuvo una reunión privada con Gerardo Fernández Noroña y con otros integrantes del Poder Legislativo y obviamente Norma Piña acompañado por integrantes del Poder Judicial. Por su banda de Norma Piña, tuvieron una reunión privada de más o menos 30 minutos. O sea, esto obviamente quiere decir que hubo un diálogo que se puede especular si fue bueno, conciliador o si fue confrontativo con esto del tema de la reforma al Poder Judicial, porque es evidente que es el tema, la reforma al Poder Judicial, y más ahora reforzado con las nuevas leyes secundarias que está mandando Claudia Sheinbaum. Vea esto. Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Y bueno, como le mencioné, hubieron muchas cuestiones que se preguntaron muchas personas, incluso yo, que es por qué se estaba riendo Gerardo Fernández Noroña con Norma Piña. ¿Por qué se estaban riendo? Porque tenían una plática muy amena, lo cual no tiene nada de malo, pero obviamente en este contexto de la reforma al Poder Judicial, pues es algo muy increíble de ver, porque según son enemigos el Poder Judicial en este momento con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Bueno, ¿qué platicaron Gerardo Fernández Noroña con Norma Piña? ¿Qué platicaron estos dos? Gerardo Fernández Noroña dijo, en palabras textuales: estábamos platicando de manera informal, estábamos en la sala de ajuste antes de iniciar el proceso para la intención de construir un camino de transición. Hay un diálogo a punto. Esto dijo Gerardo Fernández Noroña, en el sentido que le había dicho de que antes tuvieron una reunión de 30 minutos más o menos en privado. De esto hablaron en privado. Ahora, ¿qué dijeron o qué se hablaron, qué chistes contaron? En esto que se puede ver a Norma Piña pues riendo. ¿Qué le dijo Gerardo Fernández Noroña? Le preguntaron esto sobre una carcajada en Norma Piña y él textualmente dijo: ni me acuerdo de qué le dije, puedo ser muy simpático cuando me lo propongo, cuando me lo da en gana. Esto dijo Gerardo Fernández Noroña. Además agregó que todavía no se llega a ningún punto de acuerdo con Norma Piña, con el Poder Judicial, por lo tanto todavía sigue pues este desacuerdo de opiniones, o mejor dicho, no de opiniones, sino desacuerdo
muy grande en lo que va a ser la reforma al Poder Judicial y el Poder Legislativo, ya dicho por Noroña que no hay poder humano que lo pueda detener. Segunda noticia, callan a Ricardo Anaya en la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República. Lo callan porque Ricky Canallín en estos días al respecto obviamente del tema que es la reforma al Poder Judicial y con esta nueva series de leyes secundarias que está proponiendo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, al Senado de la República para Gerardo Fernández Noroña para que se pueda llevar a comisiones estas leyes secundarias y obviamente ponerlos y reforzar esto de la reforma judicial que ahora Ricky Canallín está expresando, o que mejor dicho expresó en esta Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, que en estas leyes secundarias de Claudia Sheinbaum y en sí lo que conforma la reforma judicial hay una cláusula en específico en el cual se dice que de todos los postulantes o los que quieran ser ministros, jueces o magistrados del Poder Judicial en todos sus niveles, en lo federal y obviamente en lo estatal, pues que antes la presidencia Morena tiene que darles el punto visto, la vista buena a estos integrantes, que según si hay un juez, un magistrado que directamente Morena no quiera, no va a participar en esta tómbola o en esta elección popular, que no va a participar y que por lo tanto desde ese principio no puede ser, según dicho Ricardo Anaya, una elección democrática, sino más bien es una elección democrática pero ya con ciertos candidatos elegidos no democráticamente. Esto es lo que propone básicamente Anaya. Y ahora bien, ¿qué le dijeron a Ricardo Anaya al respecto? Quien le dijo esto a Ricardo Anaya que mejor se calle o que cante no sé qué canción, que ahorita veremos la canción, que es más factible que Ricardo Anaya se vaya como cantante que de legislador. Porque yo recuerdo cuando inició la discusión de la reforma constitucional a nivel de comisiones y en el Pleno, nadie de ustedes aceptaba públicamente que efectivamente Morena tendría el control de los nombres que aparecerían en la boleta. Era algo que negaban hasta el cansancio y ahora, y está grabado, no solo lo aceptan, dicen que qué tiene de malo, que sería muy normal que en un partido político hubiera un comité que predeterminara quiénes son los candidatos y ya después de eso se permitiera a la militancia votar. Entonces, al final estamos avanzando. Ustedes empiezan a reconocer que esta elección es una simulación porque efectivamente... Una moción de orden, presidenta. Mejor canta la de los 10 perritos. A ver, yo los escucho con respeto. Senadoras. No inventes. Senadoras. Mejor la de los 10 perritos. De lo que acaba de ver le dijeron mejor canta la de los 10 perritos, pero no inventes, Ricardo Anaya, mejor canta la de los 10 perritos, pronunció Manuel Huerta, mientras el representante del PAN, o sea Ricardo Anaya, solicitaba una moción de orden hacia este legislador morenista que se llama Manuel Huerta. Y en sí, el punto de todo esto es que Ricardo Anaya, desde su concepción de lo que es la reforma al Poder Judicial, de lo que él dice y plantea muy fuertemente, obviamente porque su posición como panista es que esta reforma judicial va a ser totalmente dañina para el país en todos los sentidos, en el sentido democrático y en el sentido de inversiones. Pues bueno, hasta el propio el capitán Borolas, el comandante Borolas, Felipe Calderón, acaba de decir en una conferencia en España, en donde ya radica prácticamente, que el PAN, que el Partido Acción Nacional, prácticamente es un botín político porque genera mucho dinero, el cual genera dinero y genera puestos y genera, obviamente, como lo es Ricardo Anaya, un puesto y con ello genera impunidad. Escuche lo que dijo Calderón. Lo que en conciencia llego a la conclusión que el PAN no tiene remedio
y que llevamos años perdiendo energía, tiempo, recursos, porque la camarilla que lo controla no está en sus intereses soltarlo, porque el PAN todavía les produce un montón de lana, presupuesto, moches, posiciones, privilegios. Y en cambio un país donde la ciudadanía clama por tener espacios de participación, donde expresarse, donde proponer, donde construir, donde organizarse, donde opinar contra el gobierno, donde proponer cosas para el gobierno. No existen esos espacios. Tercera noticia, el Consejo de la Judicatura Federal, este órgano que preside Norma Piña, y en sí Norma Piña es la cabeza del Poder Judicial, pues este órgano que ella preside, el Consejo de la Judicatura Federal, le acaba de dar un tremendo golpe, le acaba de traicionar prácticamente, y es que en una sesión privada del Consejo de la Judicatura se acaba de votar respecto a lo que ya había ordenado, o mejor dicho, pedido Gerardo Fernández Noroña al Consejo de la Judicatura, a Norma Piña, que se entreguen los datos de los candidatos que se desean postular para los puestos de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, para esta elección del Poder Judicial sobre la reforma del Poder Judicial, evidentemente. Y es que Norma Piña no había querido dar esta lista de los que se quieren postular, porque según hay amparos que se deben de acatar estos amparos, y que por lo tanto no se puede dar esta información para hacer la elección, y por lo tanto no se va a poder hacer la reforma judicial a tiempo. O sea, es una manera distractora para retrasar evidentemente esta reforma judicial. Y pues en esta sesión privada del Consejo de la Judicatura hubo una votación de consejeros del Consejo de la Judicatura, valga la redundancia, en donde votaron 4 a favor de dar esto, de no acatar los amparos que van en contra de esta elección de la reforma judicial, contra 3 que estaban a favor de respetar estos amparos, lo que significa de no dar estos nombres a la convocatoria de la elección de ministros, o sea, por lo tanto retrasar la reforma judicial. ¿Y qué pasó? Ganaron 4 a favor de sí dar al legislativo, a Gerardo Fernández Noroña, los integrantes para hacer esta elección. Por lo tanto, sí va a haber reforma al Poder Judicial. Esto es increíble. Escuche por favor los nombres de quienes sí votaron a favor de dar estos nombres, esta convocatoria, los integrantes para hacer la reforma judicial, y quienes votaron en contra para no dar los nombres, para no hacer la reforma judicial. Escuche esto. Los consejeros que votaron a favor de entregar estos datos para hacer la elección de la reforma judicial, escuche bien, fueron Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Batis, que ya lo conocemos sobre el caso de María Amparo Casar, también estuvo Verónica de Gives Zárate y Celia Maya García. Fueron los que votaron a favor de la reforma, de dar estos datos. Ahora bien, ¿quiénes votaron en contra? En contra por acatar estas suspensiones que fueron pues para no hacer esta reforma judicial. ¿Quiénes estuvieron en contra pues de la reforma judicial? Fueron nada más y nada menos, y no es sorpresa, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. También quien votó en contra fue José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez. O sea, esto fue 4 de 3, por lo tanto no es una gran diferencia, un voto, pero claramente esto es un gran golpe para Norma Piña, que no tiene mucho, que lo vimos anteriormente, que se reunió con Gerardo Fernández Noroña, que según Noroña no llegó a ningún acuerdo en específico, pero sí hubo un cierto diálogo. Pero evidentemente Norma Piña con esto obviamente no estaba a favor de la reforma judicial, y ahora con esto es un golpe tremendo, por lo menos para esta elección de jueces y ministros, que era un proceso, repito, para retardar esta elección y por lo tanto la reforma judicial. 2 cosas. Primero, que por 4 votos a favor y 3 en contra, el Consejo de la Judicatura Federal
ha decidido entregarnos oficialmente la información que es pública para llevar a cabo la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Cuarta noticia. Otro hijo de Andrés Manuel López Obrador, ahora José Ramón López Beltrán, hijo igualmente como Andrés Manuel López Beltrán de su primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador, ahora dice que sí quiere, que tiene el ánimo de participar en la política mexicana, participar en Morena, evidentemente. ¿Y cuál es la cuestión ahora? Que la oposición, por lo menos no han declarado muchos, pero ya se ve obviamente con esto del nepotismo que se está discutiendo, primeramente por la integración del primer hijo de Andrés Manuel, que es Andrés Manuel López Beltrán, a Morena como secretario. Ya lo vimos en anteriores videos como secretario de organización de Morena, que hay un cierto nepotismo al respecto, que se está diciendo que hay algo de ello, no digo que no. Ahora con esta integración o supuesta integración que todavía está en dichos, se verá todavía en acciones que que José Ramón López Beltrán quiera integrarse a Morena. Para mí es un gran golpe, por lo menos, y una gran ayuda o una gran contribución a Morena, en el sentido de que por lo menos hay integrantes en Morena que pueden hacer aún más eco en ciertos grupos, obviamente de Morena, pero ciertos grupos también no tan afines a Claudia Sheinbaum, afines más a Andrés Manuel López Obrador, que va a reforzar esta unión de José Ramón López Beltrán. Escuche lo que dijo José Ramón López Beltrán en palabras textuales. Dice que claro que le gustaría, por supuesto, nada más que ahora las circunstancias y el contexto han cambiado. Ahora necesito prepararme de distinta forma y ver la razón por la cual voy a participar. Me visualizo como soy un hombre feliz, tranquilo, y sería interesante y es fascinante, nada más que el contexto ha cambiado, porque soy el hijo del presidente, del expresidente, mejor dicho, más querido en lo que ha visto México en los últimos tiempos y que hizo un trabajo extraordinario. Obviamente aquí entra el tema de que si se espera algo grandioso o un gran desempeño político por los hijos de Andrés Manuel López Obrador, obviamente por tener plasmado esta descendencia, esta gran carga que es el nombre o el apellido López Obrador. Y es interesante ver cómo va a cambiar la política en estos últimos años, porque va a haber grandes cambios. Ahora con las nuevas mañaneras de Claudia Sheinbaum, que han sido exitosas, claro que sí, pero obviamente no llegan al nivel de Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos a ese nivel de participación en las mañaneras, o a ese nivel, y lo digo tal cual, no tengo tema, no llega todavía a un nivel como hemos visto, por lo menos yo, en todo el tiempo que estuvo Andrés Manuel López Obrador por las mañanas, en sus mañaneras, que siempre generaba notas, siempre generaba ciertas cuestiones mediáticas en lo político, evidentemente, que daban mucho de qué hablar. Ahora con Claudia Sheinbaum es mucho más centrado, por así decirlo, es mucho más cuidadosa en ciertas palabras, en ciertos adjetivos que puede utilizar hacia ciertos medios de comunicación, ciertos periodistas que le preguntan ciertas cuestiones que obviamente podrían generar tema de conversación, pero Sheinbaum es muy centrada. Con los hijos de Andrés Manuel no digo que sea lo mismo, porque no tienen, o por lo menos que he visto, no tienen ese nivel de carisma que tenga Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto también pues el nombre le va a causar mucha dificultad para poder llenar un gran vacío. Sé que todo esto puede parecer muy pronto sobre esta participación del hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, pero es interesante abordar estos casos o ver cómo la política, los hijos de ciertos políticos pueden entrar a escena a la política y tener un gran velo, una carga, una sombra de estos personajes. Pero bueno, es interesante ver todo esto. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.